El síndrome holandés. Continuación. También los mayores ingresos fiscales podrían usarse en inversiones en infraestructura, investigaciones y educación para permitir un ajuste rápido de la economía cuando desaparezca el auge exportador y se deba promover la producción de otros sectores productivos. La omisión de este tipo de inversiones es la gran crítica que se le hace a la política fiscal chilena durante el auge salitrero. Los efectos de la crisis de este mineral se prolongaron porque la economía no estaba preparada para reaccionar con rapidez a las nuevas condiciones de los mercados externos. Otro ejemplo del mal uso del exceso de recursos de moneda extranjera es el caso de Irak, con su masiva adquisición de armamentos. Estrategias de desarrollo sectorial. Tobur, citado por Yokohama y este mismo, afirma en artículos separados que las estrategias de desarrollo de largo plazo ante un auge exportador deberán aprovechar los recursos producidos en un desarrollo combinado de explotación creciente de recursos naturales e industria manufacturera. Estos autores proponen un crecimiento económico basado en la industria procesadora de recursos. Para lo anterior, juegan un rol central la diversificación y tecnificación de la industria sustituidora de importaciones. Esta constituiría la base donde se generaría un desarrollo tecnológico autónomo e interrelacionado, aprovechando las relaciones productivas que existan entre las industrias. Serían clave en este caso la demanda indirecta que ejercen las industrias relacionadas, el proceso de aprendizaje por experiencia, el desarrollo tecnológico que se genera en industria donde conviven muchos especialistas en diversas áreas y las economías de escala que se pueden lograr en industrias capital intensivas. De hecho, arguyen que el desarrollo alcanzado por la República de Corea y Taiwán se debe más a la protección otorgada a su industria sustituidora de importaciones que les permitió desarrollarla hasta ser competitiva a nivel mundial, que a la promoción de exportaciones de recursos naturales y bienes intensivos en trabajo. El otro elemento relevante en estas estrategias es la existencia de un mercado de capitales abierto y de libre acceso, junto a la libre entrada de capital extranjero, que permitiría un abastecimiento continuo de bienes intermedios y de capital provenientes del extranjero. El síndrome holandés a través de la historia. Aunque el síndrome holandés ha comenzado a ser analizado como un fenómeno económico especial en las últimas 2 décadas, su existencia en la historia se remonta a varios siglos. El primer caso más destacado de este síndrome corresponde al descubrimiento por España de metales preciosos en América y su efecto negativo sobre la industria y agricultura españolas. Como en aquella época existía un sistema monetario bimetálico de oro y plata, el masivo flujo de estos metales a España primero produjo inflación en esta nación, de lo cual hay clara evidencia
según Hamilton. Luego, debido al sistema de cambios fijos entre las monedas adheridas al sistema metálico, el tipo de cambio real disminuyó, provocando el aumento de las importaciones de bienes transables que arruinó a la agricultura e industria españolas. Los beneficiados por el auge fueron los dueños del oro y la plata, el gobierno y algunos comerciantes. Los importadores y los productores de bienes y servicios no transables. Después del auge metálico vino el auge de otros productos americanos como azúcar y tabaco que se exportaban al resto de Europa a través de España, produciendo un efecto similar en los sectores transables de la economía española. Este debe ser uno de los motivos que atrasaron el inicio de la revolución industrial en España, la que comenzó muy entrado el siglo XX, una vez perdidas las colonias. De ahí la afirmación de que España era un país africano. Es desde la segunda mitad del siglo XIX hasta muy avanzado el siglo XX. Dadas la magnitud y duración de este fenómeno en España, el síndrome holandés tal vez debería llamarse el síndrome español o síndrome americano. Sería interesante estudiar desde el punto de vista comentado los efectos del auge del turismo español en la segunda mitad del siglo XX. En general, los fenómenos tipo síndrome holandés que han ido comentados en la literatura económica corresponden a auges de exportación de recursos naturales desde mediados del siglo XIX hasta el presente, 1991. El primer artículo sobre el tema lo escribió un australiano en 1859 en relación al descubrimiento del oro en Australia en la década de 1850 y su efecto negativo sobre algunas industrias australianas. El historiador chileno Francisco A. Encina escribió en 1911 su famoso libro Nuestra inferioridad económica durante el auge salitrero, constatando el estancamiento de la agricultura e industria chilenas. Sin embargo, la explicación de Encina no está dada en términos de síndrome comentado, sino más bien de factores culturales y sociales. También cabe citar los trabajos efectuados por Jeftanovich sobre el auge salitrero, sobre la expansión agrícola en Argentina desde fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Está el trabajo de Guisarri. El tipo de cambio real y los sectores productivos en Chile, 1900-1930, la existencia del síndrome holandés, presentado en el 16º Encuentro de Economistas de Chile, 1990. Guisarri, A. de las rentas del crecimiento y las rentas del estancamiento, presentado en el 14º Encuentro Anual de Economistas de Chile, diciembre de 1988. El análisis de los auges exportadores de 1960 a 1989 desde el punto de vista del síndrome holandés se ha aplicado a las exportaciones de los siguientes productos: gas natural en Holanda, petróleo, Noruega, Arabia Saudita y Kuwait, citado en Enders y Herbert, Reino Unido, Nigeria, México, Camerún e Indonesia, Trinidad, Tobago, Irán y Nigeria, bauxita en Australia, bauxita en Jamaica, café en Colombia, Camerún y Kenia, cobre en Papúa Nueva Guinea y Zambia, citado por Cuddington, cocoa en Ghana, citado por Cuddington.
En cada uno de los artículos citados aparece una abundante bibliografía sobre la materia. Otro hecho que sería muy importante analizar es el auge del petróleo de fines de la década de 1970, que a través de los petrodólares se tradujo en un flujo gigantesco de créditos hacia los países en desarrollo, creando inicialmente problemas a los sectores transables de estas naciones y posteriormente a través de la crisis de la deuda externa a toda la economía. También sería de interés analizar el auge de inversiones hacia Estados Unidos como consecuencia de las mayores tasas de intereses reales existentes en ese país, debido a la política antiinflacionaria aplicada desde comienzos de la década de 1980 y que provocó una revaluación importante del dólar, con las consiguientes presiones estabilizadoras en medio de un auge notable de los sectores productivos no transables. Aplicación de la teoría del síndrome holandés a Chile. En el caso chileno, como ya dijimos, el fenómeno fue descrito en la época del auge salitrero en forma muy lúcida por Francisco Antonio Encina en 1911 en su clásico libro Nuestra inferioridad económica. Encina destacó el dispar crecimiento de la economía chilena desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, observando el auge salitrero, en tanto que los sectores agropecuario e industrial se mantenían relativamente estancados. La agricultura y la industria habían sido, en este caso, los sectores transables rezagados y la minería del salitre, el sector transable líder. La minería distinta del salitre, como el cobre, también pertenecía al sector transable rezagado. En efecto, la producción del cobre se mantuvo prácticamente constante entre 1880 y 1909. Existía superioridad minera, salitrera e inferioridad agropecuaria e industrial. A pesar de observar certeramente lo que estaba sucediendo en los sectores productivos, Encina no percibió las verdaderas causas del hecho constatado. No mencionó explícitamente el tipo de cambio real ni la diferencia de rentabilidades que inducía el traslado de factores productivos hacia la industria salitrera de los sectores no transables rezagados como agricultura e industria y otros sectores mineros. Los motivos destacados por Encina como causales del fenómeno fueron la competencia externa de productos agrícolas y ganaderos, las escasas aptitudes del chileno para las actividades industriales y comerciales y un sistema educacional orientado a las profesiones liberales y no al comercio y a la industria, y el desplazamiento del trabajador chileno por el extranjero en la minería, comercio, banca y cabotaje. Seguramente estos aspectos tenían influencia en los hechos comentados, pero su importancia fue solo de segundo orden, salvo la competencia externa de los productos agropecuarios. Es obvio que en esta época tanto el factor trabajo y el factor capital chileno y extranjero estaban fluyendo hacia el salitre y actividades relacionadas, dejando el resto de los sectores productivos transables relativamente estancados. La emigración del campo a la ciudad comentada en el libro analizado es buena evidencia de la existencia de mejores oportunidades económicas para trabajadores y empresarios en otros sectores de la economía, porque había salarios más altos y una mayor rentabilidad de las inversiones. Otro aspecto compatible con la hipótesis del síndrome holandés y mencionado también por Encina es el aumento del parasitismo, que son los empleos productores de servicios y que pertenecen al sector no transable, siendo explicable
el aumento de su demanda. Las cifras usadas en el análisis de la hipótesis del síndrome holandés en Chile, 1901-1940. Para analizar la hipótesis del síndrome holandés en el caso chileno, hemos construido series para el tipo de cambio real y además hemos usado las cifras disponibles sobre el PGB sectorial y total en el periodo 1901-1940. Los otros antecedentes necesarios para examinar el síndrome holandés, tales como salarios, ocupación en los distintos sectores productivos, producción de bienes y servicios no transables y precios de bienes y servicios divididos entre transables y no transables, no se han podido obtener y por lo tanto no se incluirán como elementos para explicar la teoría comentada. Las fuentes y características de las series estadísticas consideradas se indican a continuación. Tipo de cambio real, TCR 1901-1940. Es variable TCR. Fue construida sobre la base de dos monedas, la libra esterlina y el dólar de Estados Unidos. La importancia de ambas monedas en general supera el 50% del total de importaciones del país en el periodo considerado. De ahí que esta canasta de monedas aparece como representativa. No se encontraron series de tipos de cambios para otras monedas de importancia para Chile en aquella época, como el marco alemán y el marco francés. Se usaron cifras de tipo de cambio medio anual. Se usaron cifras del tipo de cambio medio anual en pesos de la libra esterlina y el dólar, las que fueron divididas por el índice de precios al consumidor chileno, multiplicadas por el IPM del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. Para llegar al tipo de cambio real ponderado se multiplicó el TCR de cada moneda por su proporción en el total de importaciones entre las dos monedas consideradas. El PGB sectorial y total. Las cifras del PGB usadas hasta 1908 son las calculadas por Yaftanovic. Esta serie solamente incluye el PGB agropecuario y el minero y el total sobre la base de estos dos sectores. Desde 1908 hasta 1940 se usaron las cifras calculadas por Ballesteros y Davis. Desde 1908 el PGB total incluye a los siguientes sectores: agropecuario, minera, industrias, servicios de utilidad pública, electricidad y gas y gobierno. Las cifras se expresaron en forma de índice con base 1927 igual 100. Fin de este ensayo sin incluir los cuadros.